Destrepando libros. El Priorato del Naranjo. Tomar el desafío de leer una historia de fantasía épica no es siempre sencillo. Quiero empezar diciendo que yo no he leído todavía El Señor de los Anillos, la tengo entre mi lista de pendientes, pero sí he visto muchas veces los libros y conozco cuáles son las diferencias de adaptación de los libros al cine. Me parece muy importante que la fantasía épica esté bien llevada dentro del medio en el cual se está presentando, y tengo una referencia de fantasía épica en libros que para mí es realmente muy importante, y se trata de la Dragonlance, creada por Margaret Weiss y Tracy Hickman, que ellos hicieron un trabajo increíble. Hasta el momento he leído solamente las dos primeras trilogías, son muchísimos libros, así que es lento de leer, y además el universo se va expandiendo. Solo para aclarar, ellos son los responsables de la existencia de calabozos y dragones, además de otros universos de ficción, por lo tanto saben muy bien lo que están haciendo. Esto significa que al momento de tomar fantasía épica, trato de elegirla con cuidado porque no quiero llevarme una mala experiencia. La premisa de donde parte el Priorato del Naranjo es algo que no sorprende realmente. Estamos en un mundo antiguo donde existen los dragones. Hay más de una raza de dragones, para ser concreto, y los humanos se debaten en conflictos que involucran tanto a los dragones como también lo que tiene que ver con los conflictos dentro de los palacios. Esto no sería ninguna novedad, por lo tanto, siempre que uno se enfrenta a una historia como esta, lo que va a ser relevante es cómo se lleve a cabo. Lo primero que me llamó la atención es que esta fuera una novela unitaria y no el inicio de una saga. Es cierto que hice referencia a dos sagas muy importantes dentro de la fantasía épica, pero hay un tema que a estas alturas me parece muy relevante, y es que la Dragonlance y El Señor de los Anillos, en la época a la cual pertenecen, fueron sagas pioneras que establecieron muchísimo de lo que actualmente se hace y se va a seguir haciendo probablemente en muchos años más para el género de la fantasía épica y para la narrativa fantástica en general. Estas novelas se ganaron el mérito de estar donde están y de ser sagas con muchos libros, con continuaciones, con spin-offs y, dentro de la medida de lo posible, con buenas adaptaciones. El tema es que en la actualidad, con el auge desde hace unos pocos años de la narrativa fantástica y posteriormente de la narrativa distópica y futurista, he visto que hay un interés por parte de los autores y de las editoriales de crear sagas prefabricadas, en donde te están presentando un libro, pero en realidad lo que quieren es engancharte para que compres 2, 3, 5 libros, y eso me está empezando a molestar porque quiero que una historia por sí misma se defienda. Que pueden haber varias películas en el caso del cine, sí. Que pueden haber varios libros en el caso de las novelas, sí. Pero no me gusta cuando eso es algo que está preestablecido y que al momento de leer tú entiendes que la historia fue pensada de esa manera. No fue pensada para hacer una saga, fue pensada para vendértela por capítulos. Y esto hace que, en general, algunas de las obras que se están vendiendo mucho en los tiempos actuales no puedan defenderse de forma individual, sino que haya que leerlos todos. Y para mí es importante que cada libro se pueda entender por sí mismo. Después de todo este adelanto, decir que el hecho de que sea una novela unitaria, pero que aún así se la juegue por tener 800 páginas, me dijo bastante de las intenciones de la autora. Ahora, tengo que reconocer también que cuando lo empecé a leer, algo que dice en la tapa me encendió todas las alarmas. Sé que esto no es responsabilidad de la autora, sino que es una frase que pone la editorial en la portada del libro, pero de todas maneras me causó preocupación. Decía que era la versión feminista del Señor de los Anillos. Esto me sacó mucho de onda porque yo no necesito propaganda, no necesito tampoco a la versión femenina o a la versión masculina de nadie. No quiero leer a la versión femenina de Tolkien, ni quiero leer a la versión masculina de Ruth Rendell. Quiero leer autores que por sí mismos se defiendan. Y me parece que esta propaganda llevada a la portada de un libro por parte de la editorial, insisto, esto no es responsabilidad de la autora, esta propaganda le hace muy mal a la industria del entretenimiento. Sin embargo, una vez que empiezo a leer el libro, veo que el fondo de este tiene que ver con una vuelta de tuerca, entre muchas comillas,
que permite trabajar y ver el libro de una forma clásica, pero al mismo tiempo interpretando las cosas desde otro punto. ¿A qué quiero llegar con esto? La mayor parte de los protagonistas de este libro son mujeres, tanto por el lado de los dragones como por el lado de los humanos, si bien hay muchos más humanos que dragones. Esto no tiene nada de malo, porque en muchas de las historias de fantasía épica, la mayor parte de los personajes son hombres. El Señor de los Anillos es una muestra de ello. Ahora, hay que decir algo, y es que la autora se hace cargo de este protagonismo y no lo pone de forma forzada en la historia. No te dice, estos son personajes femeninos y los tienes que aceptar y ya. Cada personaje está puesto en la historia por un motivo, y de hecho la misma historia justifica lo que sucede de una forma que es plausible. Por una parte tenemos a una jinete que en el principio de la obra es el eslabón más débil narrativamente. Ella pretende convertirse en jinete de dragón en un país. Al principio sonaba demasiado como una historia de una secundaria que más bien parecía de una novela juvenil que de fantasía. ¿Por qué? Porque era pobre y tenía un tipo en la preparatoria que la odiaba y la trataba mal porque él era de dinero. Pero nada de eso me interesaba porque yo sabía ya que ella se iba a terminar convirtiendo en jinete. No había ninguna novedad de por medio, por lo tanto, toda esa parte previa era un poco nada. Sin embargo, a medida que avanza, su arco se va volviendo más interesante. El segundo arco es el de la hechicera, que en realidad ella es la que le da el origen al libro porque ella viene del Priorato del Naranjo, que es una congregación de, podríamos decir que son hechiceras con conocimientos de artes marciales, y ella fue enviada en misión a hacerse pasar por dama de compañía de la reina Sabran para protegerla de quienes quieran asesinarla. El tema es que esta dama de compañía, que en realidad es una guerrera hechicera, tiene que estar vigilando a la reina, pero al mismo tiempo tiene que estar haciendo su papel de dama de compañía, que supuestamente no tiene estas habilidades, y al mismo tiempo tiene que estar atenta a las intrigas de palacio y tratando de descubrir quién podría tener realmente estas malas intenciones y quién la quiere perjudicar, es decir, es un peligro de afuera o de adentro. Por lo tanto, en este arco que le involucra tanto a ella como a la reina, se puede ver el núcleo de la historia. Por una parte, la guerrera que no sabe cuál es su lugar en el mundo, que trata de desarrollar su misión, pero al mismo tiempo tiene unas ansias de libertad que la hacen chocar con eso. Y por otro, tenemos a la reina, que es el ejemplo de cómo se muestra a un personaje protagónico de un género que lucha contra ese género. ¿A qué me refiero? La reina es un ícono, es un símbolo, y por lo tanto es vista por parte del público como alguien que no tiene humanidad propiamente tal. Uno podría decir que está bien que ella sea el ícono y que históricamente en el reino las mujeres hayan sido las relevantes y las que aparecen en los lienzos, pero en realidad la historia es bastante más compleja que eso, porque al ser ella un símbolo y estar predestinada a engendrar a la heredera que va a mantener la supuesta paz en este reino, el pueblo la ve como un objeto, no la ve como una persona. Y además de esto, además de estar encasillada dentro de este papel, además de estar encasillada dentro de este papel que no la deja ser un ser humano, la leyenda de donde proviene está liderada por un personaje masculino que es una mentira. Esto lleva al personaje a tener una serie de dudas con respecto a su origen y a qué es lo que debe hacer por el reino y también cuál es su destino como persona. Y puede ser que estas cosas lidien entre ellas. Por otra parte tenemos a un amigo de la reina, que es su mejor amigo, que fue desterrado pero aparentemente enviado en una misión diplomática. Él se ve enfrentado a una serie de dificultades y a medida que va avanzando en este viaje junto con su mejor amigo, se da cuenta de que existen elementos que pueden amenazar al reino y por lo tanto él lleva una misión paralela tratando de conseguir una especie de ayuda y descubrir ciertos elementos que van a poder ayudarla a ella. Estos son los conflictos centrales, los tres caminos principales de la historia, y hay un cuarto camino que, si bien tiene preponderancia en la historia, yo lo considero una historia secundaria, que es la de un alquimista que tiempo atrás estafó a la reina y fue desterrado, y en la isla en donde está desterrado se enfrenta a una situación que, según él, podría conseguirle
ya sea recuperar su nombre o riqueza o vengarse de la reina, a pesar de que en realidad él sí la estafó anteriormente. La historia a ratos es un poco complicada de leer, no porque sea demasiado compleja, sino porque está constantemente dando saltos entre un personaje y otro, y además los arcos que mencioné incluyen a otros personajes adicionales. Por lo tanto, hay que mantener mucha atención porque además las relaciones que están establecidas entre unos personajes y otros son relevantes para entender qué es lo que está pasando y poder anticipar quiénes son responsables de qué. A todo esto, el enemigo de la obra es un dragón mítico que tiempo atrás supuestamente fue encerrado para siempre. Suceden ciertos hechos y el dragón vuelve y amenaza con conquistar todo, por lo tanto, todos los caminos van a confluir en este enfrentamiento. El dragón, como es lógico y como buen villano de una obra, pretende reunir a sus huestes para poder destruir a la reina que es heredera de la reina que anteriormente significó su caída, y todos los personajes van a tener que reunir sus fuerzas. En esta parte el libro se vuelve más una historia de aventuras. Antes había tenido de aventuras, pero era principalmente de intriga y también de espionaje, además de lo que corresponde a aprendizaje por el lado de la jinete. Una vez que todas las piezas están en su lugar, el libro se encamina hacia la aventura, por lo tanto tenemos personajes desplazándose de un punto a otro, hay muertes que son bastante relevantes para la historia, aparecen nuevos personajes, tanto por el lado de los jinetes como por el lado de una aventura que comienza el alquimista y también lo que tiene que ver con la reina y la hechicera. Entre ellas se desarrolla una relación muy especial que va avanzando a lo largo de la obra y, como si todo esto no fuera suficiente, el Priorato del Naranjo, que es lo que da origen al libro, se enfrenta a una situación que es bastante complicada y que puede cambiar el destino de varios de los personajes. Por supuesto, como corresponde a una novela de fantasía épica, todo va a terminar en una gran batalla y sin embargo, lo que me parece más interesante del final, que no lo voy a contar porque son muchas partes, lo que me parece más interesante es que el desarrollo de los personajes está bastante bien establecido. Si bien no es satisfactorio en un 100%, establece un avance de ellos, es decir, los personajes que vemos al final no son los mismos que vimos al principio y esto es importante porque permite quererlos u odiarlos dependiendo de cuáles son sus acciones y no simplemente porque sean los buenos o los malos. Me parece muy interesante que haya una construcción de personaje y que se utilicen los mismos elementos de la fantasía épica para justificar que en este caso los protagonistas sean mujeres. Me gusta cuando una historia presenta de forma orgánica un cambio en los paradigmas. Me parece que está muy bien y quiero leer más historias protagonizadas por mujeres porque he leído muchas historias en donde las mujeres han tenido una importancia grande y que se ha justificado por sí misma. La conclusión a este libro es que en general es una novela muy interesante, es muy entretenida de leer porque, como lo he explicado, siempre están pasando cosas. Pero lo que más me gusta es que hay un riesgo en presentar una historia en un solo volumen y que además se utilizan elementos que son conocidos por todos, pero dándoles una vuelta que es inteligente para que el argumento avance y no se sienta como simples elementos que están puestos en cadena para llegar a un final. Sin embargo, tiene puntos que me parecen negativos. Uno de ellos es que la fonética de los nombres y de los lugares me parece bastante poco afortunada. Esto no quiere decir que los nombres sean por sí malos, sino que me suenan muy poco sonoros. De hecho, excepto la reina, no mencioné el nombre de ningún otro personaje porque me cuesta mucho recordarlos. Incluso mientras leía me costaba memorizar los nombres y constantemente tenía que estarme devolviendo o haciendo memoria de quién era quién, porque los nombres son difíciles de memorizar. Curiosamente no son nombres que se escriban de una forma muy difícil. Tal vez es solamente un tema de fonética por el idioma que yo hablo y puede ser que en otras latitudes se perciba distinto. Otro detalle que no me dejó satisfecho es que esta obra no es políticamente correcta, lo cual me parece excelente. Sin embargo, uno de los personajes en particular fue responsable de algo que es criticable desde todo punto de vista y sin embargo el personaje no tuvo las consecuencias que se habría merecido.
No digo que recibió un premio por lo que hizo, pero no recibió el castigo que merecía y eso no me parece bien. Pienso que el personaje, a pesar de ser protagónico, debió haber tenido su participación y cerrar su arco de personaje admitiendo su culpa, no solo viviendo con ella en su interior, sino renunciando a lo que le era tan importante porque por culpa de eso fue que cometió un crimen. Con todo, me parece que es una novela recomendable que es para incluso leerla más de una vez. Me gustaría leer esta obra de nuevo en un par de años más, cuando ya el recuerdo esté asentado, pero no me acuerde de los detalles. Y también me gustaría leer más de esta autora, así que voy a buscar a ver qué es lo que puedo recomendar y destripar en otra ocasión.